Dando continuidad al curso de ajedrez, el día de hoy vamos a ver algunos principios de ajedrez. Con principios me refiero a aquellas cosas que podemos nosotros emplear en nuestro juego para así de esa manera ganar más partidas. Son reglas que de verdad no es rigurosamente estricto que se sigan, pero es lo más recomendable para que pues en partidas la victoria no se nos escape. Empezamos por uno muy básico, ganar el centro. Llevar nuestras piezas al centro es la forma más activa de meterlas al juego y de esa manera que hagan algo a la hora de la partida. Por ejemplo, si iniciamos nosotros ahorita mismo con E4 y nuestro oponente decide jugar H6, una jugada bastante tímida diría yo, nosotros ganamos el centro con D4 y él juega A6. Como se puede ver, las blancas tienen un sólido centro de peones que controlan en total 4 casillas, mientras que las negras solo controlan 2. Aquí se puede notar de que tenemos más espacio y por ende es más fácil nosotros sacar nuestras piezas a la hora del juego. En cambio, las negras no tienen forma de sacar sus alfiles, cosa que las blancas sí han podido hacer. Por ende, la importancia de ganar el centro para poder así sacar nuestras piezas al juego y rápidamente montar un ataque. Ahora vamos a ver otro principio, el cual es desarrollar las piezas. Con desarrollar las piezas me refiero a sacarlas de sus casillas iniciales y decidir meterlas al juego. Por ejemplo, tenemos E4, E5, cumpliendo el principio de ganar el centro. Ambos jugadores ponen un peón en el centro. Caballo F3. Y ahora juegan D6. Si bien no es mala esta jugada, preferentemente era sacar un caballo a defender el peón. Y ahora las blancas juegan alfil C4. ¿Qué pasa ahora? Tenemos dos piezas en el tablero y las negras no han puesto ninguno. Y las negras hacen otra jugada un poquito dudosa, que es H6. ¿Se dan cuenta? No hace mucho esa jugada. A lo mucho controla una casilla. Y las blancas finiquitan esto con sacar su otro caballo. Si comparamos la posición, las blancas tienen una posición bastante cómoda. El alfil apunta al punto más sensible de las negras, que es el peón de F7. Ambos caballos ya contribuyen algo para controlar el centro y posiblemente sacar el peón de D, moverlo a la casilla de 4 y hacer una ruptura central, para abrir el centro aprovechando de la mala posición que tiene el rey. Y hablando de posición, las blancas ya cuentan con el enroque para hacerlo en la siguiente jugada. Por ende, si bien el termómetro no indica ventaja contundente, sí es una ligera ventaja para las blancas, haciendo su posición más cómoda y fácil de manejar. Otra cosa de la cual en cada partida de ajedrez se debe tener mucho cuidado es que muchas veces las piezas pueden apuntar a piezas sensibles o piezas no defendidas. En este caso, las negras hacen una jugada muy mala. Las negras hacen, después de H3, hacen dama C5. ¿Qué pasa con esa jugada? Lo que sí hizo la dama era defender al caballo que se encuentra ahorita mismo en G6. Ahora, ¿qué pasa? Que no el peón lo defiende. Pues las blancas deciden capturar. Y vemos que por rayos X el alfil que está ahorita mismo en A2 está apuntando al rey y el peón no puede capturar a la dama puesto que está clavado. Si el peón captura, el rey cae. Por ende, hay que tener mucho cuidado en dónde posicionamos nuestras piezas y qué movemos. Porque si descuidamos una pieza que parece estar defendida, pero en realidad no lo está, podemos perder la partida. Por ende, cada vez que nosotros posicionamos el rey, si bien está en el enroque y está seguro, no hay ataque directo, perdimos una pieza. Siguiendo con el tema de los rayos X, en esta ocasión tenemos una posición donde el alfil no apunta al rey. Sin embargo, no solo el rey puede sufrir de los rayos X, también otras piezas. Por ejemplo, las blancas ahorita mismo deciden jugar, después de que las negras se hayan enrocado, juegan A4. ¿Qué tiene esa jugada? Bueno, lo que quiere intentar es desestabilizar el flanco de dama para intentar dejar a las negras con una mala estructura de peones. ¿Qué hacen las negras? D6. Una muy mala jugada porque pierde peón. Pero, ¿por qué pierde peón? Porque las blancas pueden capturar fácilmente A por B5. Y vemos que no se puede capturar la torre, no puede recapturar el peón, perdón, debido a que la torre está. Peón por, ahí cae la torre y tenemos una torre limpia. Por ende, es de tener mucho cuidado con ese tipo de posiciones donde hay piezas desprotegidas.
Si alguien quiere aprovecharse de eso, nosotros tenemos que estar atentos y reaccionar como se debe. En esta posición seguiremos viendo algo parecido a los rayos X, pero esta vez aplicado cuando el rey no ha enrocado. En esta posición vemos que el caballo que se encuentra ahorita mismo en E4 no tiene defensa y tampoco tiene casillas útiles a donde ir. De hecho, en esta posición el caballo no puede retirarse porque el rey está detrás. Entonces ahí error mío no haber dicho eso. Quiero dejar esa pequeña aclaración. Lo que diga ahorita sobre el caballo de que no se puede mover, en realidad no se puede mover porque el rey está detrás. Ese ha sido error mío. Continuamos. Sí, puede volver fácilmente a F6. Sin embargo, eso sería muy pobre volver a mover el caballo, ya que otro de los principios es mover la misma pieza más de una vez en apertura. Es algo que no se debe hacer, y las blancas quieren aprovecharse de eso. Hacen bien y deciden jugar en roque, dejándose el caballo, pero ese caballo en realidad carga con mucho veneno y no puede ser capturado. ¿Qué pasa si es capturado? Bueno, las negras pierden automáticamente tras torre E8. Y vemos que la dama se pierde, porque si se quita la dama, el rey cae. Por ende, sería lo mejor entregar la dama y resignarse inmediatamente. En el ejemplo anterior, pudimos observar cómo el rey, al estar en el centro, estuvo muy expuesto y tuvo que perder una pieza, en este caso la dama. Ahora veremos otro ejemplo un poquito más útil. Ahora mismo vemos que las negras tienen peones doblados en el ala de dama, porque el caballo que defendía el peón E4 acaba de desaparecer. Parece que ese peón no tiene defensa y se perderá, pero igualmente carga con mucho veneno, por ende no se puede capturar. Lo mejor sería enrocar en corto y ya luego prepararse para capturar el dicho peón. Sin embargo, las blancas se equivocan y deciden jugar caballo por E5. ¿Qué pasa con esta jugada? Bueno, o se pierde la partida o se pierde el caballo. ¿Por qué? Porque las negras tienen un golpe táctico y es dama D4. ¿Qué hace esta jugada? Bueno, ocupa la batería alfil y dama y apuntan al punto sensible de F2. Ahora mismo, si el caballo se aparta para evitar ser capturado, porque no tiene defensa, se recibe jaque mate el rey. Y si las blancas se enroca, se pierde el caballo. Por ende, este es un gran motivo por el cual uno debe enrocar lo más pronto posible y evitar la glotonería, ya que esto puede costar bastante caro una partida. Ahora, continuando con los principios del ajedrez, otro principio que hay que seguir bastante es el de no mover a la dama prematuramente. En los ejemplos anteriores hemos visto cómo la dama se mueve bastante, pero esto se debe a que las negras o las blancas, dependiendo del caso, han hecho una mala jugada. Cuando el oponente haga una mala jugada y es necesario mover la dama, sin miedo hay que hacerlo. Pero, si no hay algún tipo de necesidad, lo más recomendable es que se quede en su casilla inicial hasta que todas las demás piezas se hayan desarrollado. Un ejemplo de esto es la defensa escandinava, que se da tras E4 y D5, entregando un peón, pero porque la dama va a recapturar. ¿Qué pasa? Si peón por, dama por. Y aquí vemos que la dama está bastante expuesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caballo se puede mover a C3. Y aquí lo mejor es moverse ya sea a A5 o volver a su casilla inicial. Por favor, tener cuidado donde se mueve la dama. ¿Por qué? Porque digamos, se mueve a C6, esto pierde rápidamente, porque aparece un alfil B5 y se pierde la dama, porque el rey está detrás y no se puede mover. Ahora, tras estas casillas, ¿dónde podemos moverla? Veamos a 5, que es la jugada principal en la defensa, la más usada. Esto podría seguir, por ejemplo, con 4, ocupando el centro, caballo F6, desarrollando pieza, alfil B2, dando rayos X a la dama, y sabemos que eso es muy peligroso. Por ende, las negras evitan una casilla C6. Pero eso es una jugada de peón, que incluso estorba a su propio caballo de desarrollarse a su casilla natural. Esto ya supone una pequeña desventaja para las blancas. Y eso puede seguir con caballo F3. Y vemos como las blancas tienen desarrolladas ya 3 piezas, mientras que las negras solo una pieza menor y la dama se ha movido prematuramente. Y ahora posiblemente tenga que volver a mover, perdiendo otro tiempo valioso para desarrollar una de sus piezas, puesto que, como vemos, hay rayos X gracias al alfil de D2 que apunta hacia A5.
Por ende, si bien el termómetro no indica ventaja contundente, sí ligera ventaja blanca. Por ende, esa es una defensa que yo sinceramente no recomiendo emplear, puesto que no practica muchos de los principios que hemos visto. Nos encontramos en la defensa siciliana, específicamente en la variante Najdorf. Otro de los principios que ya vimos era de no mover la dama prematuramente, si no es necesario. Pero dije de que si las blancas hacen una mala jugada y se exponen a algo, que pueden hacerlo. Esta variante que voy a presentarles se llama la variante del peón envenenado. Ya verán por qué. Las negras, aquí normalmente lo mejor es mover el alfil que se encuentra en F8 y pasarlo a E7, defendiendo el caballo y quitándose los rayos X del alfil de G5, perdón. Entonces, ¿pero qué hacen las negras? Lo que deciden hacer es jugar dama B6, atacando al peón débil. Y aquí la élite lo que trata de emplear es entregar ese peón, jugando dama D2, ya que no vale la pena hacer muchas veces la jugada que les voy a mencionar. Pero ¿qué pasa si las blancas juegan A3, que es la jugada que los grandes maestros no emplean, porque lo que quieren es aprovecharse de que las negras no hayan desarrollado su flanco de rey ni flanco de dama? En este caso, el peón sí es envenenado y no puede ser comido. ¿Por qué? Porque si dama por B2, entonces lo que pasa es que este caballo, que se encuentra en C3, da un salto, atacando a la dama. Y vemos que esa dama no tiene casillas para retirarse y ser salvada. Tiene que entregarse. Porque todas y cada una de las casillas están siendo controladas por las piezas blancas. Lo mejor sería capturar la torre, dando a la dama lo más caro posible. Pero aquí ya sería una gran, enorme desventaja material para las negras. Y por ende, muchas veces ni siquiera vale la pena seguir jugando con una dama de menos. Por ende, yo recomiendo muchas veces no mover la dama, a menos que sea necesario o las negras hayan hecho una mala jugada. Pero no, la dama no se mueve en la apertura si no es para hacer un ataque que sí sea fulminante. Y el último principio que veremos el día de hoy va a ser el que si tienes ventaja material, simplifica, cambia las piezas para ensanchar y hacer más grande tu ventaja. En este caso tenemos una posición donde las piezas blancas tienen un caballo de más, las piezas negras tienen solo una torre. Eso por parte de las piezas. Las piezas blancas incluso tienen un peón de más. Como vemos, el termómetro dice que es una ventaja contundente para las piezas blancas. Y uno de los principios que nos dice del ajedrez es que debemos simplificar, cambiar piezas. En este caso, las blancas hacen una muy buena jugada, la cual es torre C8. ¿Qué hace? Obliga al cambio de torres, haciendo más grande la ventaja. Cambiamos igualmente, pero yo tengo un caballo de más. Entonces, yo podré coronar fácilmente mis peones y de esa manera ganar la partida. La torre no se puede mover, no puede evitar el cambio, porque el rey está detrás. Por ende, tras torre por C8 y caballo por C8, la ventaja es tan grande que sería muy difícil remontar y echar a perder esta partida. Por ende, cada vez que tengan ventaja de piezas, ya sea un caballo, un alfil, una torre o incluso una dama, siempre cambiar piezas. Y así, de esta manera, poder tener una ventaja todavía más contundente, evitando así el contrajuego de las piezas contrarias.